Un niño pobre ofreció su pan al caballo, y lo que pasó emocionó al pueblo. El patrón arrogante azotó al caballo flaco frente a la alcaldía, sin importar las miradas ni los lamentos. El animal, con las costillas marcadas y los ojos apagados, se desplomó bajo el sol sin agua ni sombra. A unos pasos, el niño pobre, descalzo con la camisa rota y una canasta vacía, lo observaba en silencio. Nadie se acercaba, nadie decía nada. Solo una anciana sentada bajo un árbol murmuraba entre dientes: «Dios ve, aunque tarde, ve». Lo que nadie imaginaba es que ese mismo caballo, olvidado y humillado, pronto se convertiría en la chispa que encendería la dignidad de todo un pueblo. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Y si esta noche no despierta?, pensó Mateo, mientras sostenía entre las manos el jarrito de peltre que aún soltaba un poco de vapor. La tos de su madre volvió a sacudir la pequeña habitación. Era una tos seca, espesa, como si viniera de dentro de la tierra misma. Afuera, el viento azotaba las paredes de adobe con furia, y la nevada ligera cubría el techo de hojalata con un crujido constante. Mateo miró la manta remendada que cubría a doña Fabiola. El brasero ya no tenía brasas, solo un puñado de ceniza tibia. En la mesa apenas quedaba un pedazo de pan viejo, duro como piedra. Pero lo peor no era el hambre ni el frío, era la soledad que se colaba por las rendijas, como si la casa estuviera a punto de rendirse. ¿Y si esta noche el viento se la lleva? Se levantó sin hacer ruido y cruzó la puerta de madera desajustada. El aire le cortó la cara como cuchilla. El pueblo, enclavado entre cerros, parecía un cascarón vacío a esas horas. Nadie salía antes del amanecer, menos con ese clima. Pero Mateo tenía una misión: vender los 5 panes que su madre logró hornear esa madrugada, mientras la fiebre la dejó en paz por un rato. Los metió en una canasta de mimbre envuelta en una servilleta floreada, la misma que su madre usaba los domingos cuando aún iba a misa. Caminó encorvado, esquivando charcos congelados y escuchando el eco de sus pasos en las calles de tierra mojada. Cuando llegó a la plaza central, se detuvo. Algo no encajaba. Un caballo, no uno cualquiera, estaba amarrado a la reja de la alcaldía, bajo la sombra de un tejado quebrado. El animal temblaba, con el pelaje lleno de lodo seco, las costillas marcadas como caminos viejos y la cabeza gacha como si pidiera perdón por estar vivo. Sus ojos estaban abiertos, pero apagados. Mateo tragó saliva. «¿Quién deja un caballo así?», dijo en voz baja, sintiendo cómo la rabia le hervía por dentro, mezclada con tristeza. La puerta de la alcaldía se abrió de golpe. Salió un hombre alto, de traje oscuro y sombrero caro. Sus botas, brillantes como espejo, contrastaban con el barro del pueblo. Niño!», le gritó. «¿Qué haces ahí parado como poste?». Mateo bajó la mirada y siguió caminando. Pero el caballo soltó un suspiro, como un quejido, como un llamado. Se detuvo, miró su canasta. 5 panes, 1 para cada posible cliente. Pero él también tenía hambre. No había comido nada desde la tarde anterior. Se acercó al animal, despacio. El hombre del sombrero lo ignoró, hablando por teléfono frente a la alcaldía. Mateo metió la mano en la canasta y sacó el pan más pequeño. Lo partió a la mitad con dificultad. Estaba duro, pero aún olía a horno. Estiró el brazo. El caballo dudó, pero luego, con una lentitud casi humana, tomó el pan entre los labios. Masticó como si le costara recordar cómo se comía. En ese momento, una mujer mayor de trenzas plateadas y bastón de madera lo observaba desde una banca. No dijo nada, pero algo en sus ojos brilló. ¿Y si este niño no es cualquier niño? Mateo se limpió las migas de las manos y siguió su camino con 4 panes y el estómago vacío. El viento sopló más fuerte. La anciana se levantó con dificultad y el caballo alzó la cabeza por primera vez.
Nadie imaginaba que ese gesto, un niño, un pan, un caballo, estaba a punto de romper el silencio de todo un pueblo. La masa no había subido bien. Estaba fría, dura, como la mañana que ya se filtraba por las rendijas del techo. Doña Fabiola, sentada junto al fogón, tenía las manos temblorosas y los ojos enrojecidos, pero aún así seguía amasando con una terquedad que dolía. Mateo la observaba en silencio, con las mangas arremangadas y la cara tiznada de harina. No sabía cómo ayudar más, solo sabía que no podía dejarla sola. Ella estornudó fuerte y se dobló sobre sí misma, ahogando una tos profunda en el delantal. «Ya, mamá», dijo él, poniéndole una mano en la espalda. «Mejor siéntate, yo lo hago». «No», respondió con la voz gastada. «Este pan no se hace solo. Y hay que venderlo hoy, Mateo, si no, no comemos mañana». Él no insistió. Sabía que discutir era inútil. Ella se secó el sudor con el antebrazo y siguió dándole forma a los bollos. Con cada vuelta, con cada presión de los dedos, parecía desahogar una preocupación. El pan en esa casa no era solo comida, era resistencia. El aroma del horno de barro empezó a llenar el cuartito, mezclándose con el olor a eucalipto que quemaban para el asma. Mateo cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Era lo más parecido a la calma que conocía. «¿Cuántos salieron?» «5 y medio», contestó con una sonrisa apenas dibujada. «Entonces tú te comes el medio, ¿sí?» Mateo la miró con una ceja levantada. «O me lo llevo al camino por si acaso». «Eso, mi amor, no hables con desconocidos. Y si ves a ese hombre de botas lustradas, el que llegó ayer, no te le acerques. Dicen que viene a comprar tierras, pero no da buena espina». Mateo asintió. Ya había visto a don Valentín de lejos, con su cara seria y su camioneta negra, un tipo de ciudad, de esos que apretaban manos sin mirar a los ojos. Poco después, envolvieron los panes en una servilleta limpia, la única que quedaba sin manchas. Mateo se puso su chamarra raída, se colgó la canasta al brazo y salió al frío con los cachetes ya colorados por el viento. Al cruzar el umbral, se giró. «¿Mamá? ¿Sí? ¿Y si no los vendo?» Ella lo miró largo rato. Luego, con esfuerzo, sonrió. «Entonces regresamos los dos y los comemos juntos, aunque sea con agua caliente». La imagen se le quedó clavada, no por la pobreza, sino por la ternura. El camino hacia el pueblo era cuesta abajo, pero no por eso menos difícil. Las piedras resbalaban con el hielo, los perros ladraban desde las bardas y los pocos vecinos que estaban afuera apenas sí saludaban. Todos llevaban su propia batalla a cuestas. Cuando llegó a la plaza, vio al caballo de nuevo. Esta vez estaba acostado, pero con los ojos abiertos. Lo reconoció. Y también vio algo más, las marcas de sangre seca en una de sus patas traseras, como si alguien lo hubiera golpeado. «¡Niño!», gritó una voz desde el otro lado. «¿Traes pan?». Era doña Inés, la que tenía la tiendita cerca del molino. Mateo corrió con la canasta en alto. «Buenos días, señora. Son recién hechos, aún están calientitos». Ella tomó uno, lo apretó, olió la costra. Huele a casa». «¿Cuánto?». «5 pesos». La mujer lo miró con cara de «debería costar más», pero pagó sin discutir. Le dio una moneda de 10 y le dijo que se quedara con el cambio. Mateo asintió con una sonrisa tímida. La canasta ahora tenía un hueco. Siguió caminando, pero no dejó de mirar de reojo al caballo. Algo en él le apretaba el pecho. No era solo lástima. Era como si ese animal estuviera esperando algo. O alguien se detuvo frente a él. «No te puedo dar más, murmuró, pero me quedé con el medio pan». Lo sacó del bolsillo y lo ofreció. El caballo alzó la cabeza, olfateó su mano y con delicadeza tomó el trozo. Y entonces sucedió algo extraño. Mateo sintió que alguien lo observaba. Giró la cabeza. En una de las ventanas del edificio municipal, vio a don Valentín. No estaba solo.
A su lado, el alcalde hablaba agitado, señalando papeles, pero el forastero lo miraba a él, a Mateo, no al caballo, a él, y no sonreía. Mateo sintió un escalofrío. El caballo bajó la cabeza de nuevo, satisfecho. «¿Qué estás viendo tú que yo no veo?», le susurró al animal. La campana de la iglesia sonó una vez, seca, quebrada por el viento, y en algún lugar del pueblo algo empezó a moverse. El sonido metálico de una cadena al tensarse cortó el aire. Mateo, que ya se alejaba rumbo al mercado, giró de golpe. Ahí estaba el caballo otra vez, pero esta vez se veía distinto. No solo flaco y sucio, sino encadenado de forma brutal a un poste de hierro. No había sombra, ni agua, ni paja, solo tierra helada y sol de altura pegando directo. La cadena, gruesa y oxidada, le apretaba el cuello. Cada vez que el animal intentaba moverse, sonaba ese chirrido de metal viejo que ponía la piel de gallina. «¿Quién hace esto?», murmuró Mateo con el ceño fruncido. Se acercó un poco más, sin miedo, pero con los ojos bien abiertos. El caballo tenía los belfos partidos y una de sus patas traseras temblaba. Era evidente que ya no tenía fuerza ni para quejarse. «Te duele mucho, ¿verdad?». El caballo giró la cabeza con lentitud, lo miró. No era una mirada cualquiera, no había rabia ni miedo, solo un silencio enorme, como si por dentro también estuviera gritando. «Tranquilo, ya pasó», dijo Mateo casi en susurro. «¿Y tú qué haces ahí, mocoso?». La voz lo hizo dar un brinco. Desde la puerta de la alcaldía, don Valentín apareció ajustándose los guantes de cuero. Llevaba puesto un abrigo largo, de esos que se notan caros desde lejos, y un sombrero que brillaba como recién salido de una vitrina. Mateo bajó la vista. «Nada, señor, solo lo vi amarrado». «¿Y te da lástima o qué?», preguntó el hombre, acercándose con pasos lentos pero firmes. «Un poco, sí», contestó sin levantar la voz. Don Valentín soltó una risa seca. «Este animal es fuerte. No se muere fácil. Está acostumbrado a trabajar, igual que todos aquí». Mateo levantó la cabeza, ahora sí, con los ojos bien puestos en él. «¿Y no cree que merece descansar también?». El forastero lo miró con una ceja levantada. Se agachó un poco, quedando a su altura. «Mira, niño, en este mundo hay dos tipos de seres, los que dan órdenes y los que jalan el arado. Este», dijo señalando al caballo, «nació para lo segundo». Mateo no respondió, solo apretó los labios. En ese momento apareció don Hilario, el alcalde, con una carpeta bajo el brazo. Saludó con un gesto rápido y empezó a hablar en voz baja con don Valentín, mostrándole unos papeles, palabras como hectáreas, registro de propiedad y proyecto de inversión. Flotaban entre ellos como moscas. Mateo escuchó sin entender del todo, pero algo sí le quedó claro. Venían por las tierras y no venían a compartirlas. Decidió alejarse, pero antes metió la mano al bolsillo y sacó lo que le quedaba del medio pan. Lo partió con cuidado y lo dejó sobre una piedra cerca del caballo. No se atrevió a dárselo directamente esta vez, no con don Valentín tan cerca. «Ahí te lo dejo, amigo, por si te animas». El caballo movió una oreja, no más. Al dar la vuelta, Mateo sintió la mirada clavada en la nuca. No volteó. Caminó rápido, bajando por la calle empedrada. El viento le pegaba de frente, pero no era eso lo que le dolía. Era otra cosa, más adentro, algo que ardía. Al llegar al mercado, vendió los 3 panes restantes. No fue difícil, la gente lo conocía, sabían que eran buenos. Pero esa mañana la plaza tenía un aire raro, como si todos estuvieran esperando algo y nadie supiera exactamente qué. Una señora le tocó el brazo cuando pasaba por los puestos. «¿Ese hombre nuevo es pariente tuyo?». «¿Yo? No, señora, ni lo conozco». «Pues anda diciendo que va a comprar los campos de la quebrada, que va a traer tractores, máquinas, que ya no va a hacer falta sembrar a mano». Mateo tragó saliva. «¿Y eso es bueno o malo?». La mujer se encogió de hombros. «Depende. Para algunos es progreso, para otros es quedarse sin nada».
Esa noche, mientras su madre dormía con fiebre, Mateo se asomó por la ventana. Afuera, el viento seguía moviendo las ramas secas del durazno, y en su mente el sonido de la cadena no lo dejaba en paz, porque ese caballo no solo estaba atado con fierros, estaba atado a algo más, y Mateo lo sabía. La barriga de Mateo rugía como si tuviera piedras adentro. No había probado bocado desde la tarde anterior, y el frío hacía que el hambre se sintiera todavía más grande. Caminaba con los hombros encogidos, apretando la canasta vacía contra el pecho mientras el viento le rozaba la cara. Había vendido casi todo, pero no había guardado nada para él. Solo quedaba un pan pequeño, el último, el que su madre le había dicho que se comiera en el camino. Ahí estaba, envuelto en la servilleta floreada, aún tibio. Cuando llegó a la plaza, se detuvo sin darse cuenta. El caballo seguía ahí. No dormía, solo estaba quieto, mirando al suelo, respirando despacio, como si la vida se le escapara por la nariz. La luz de la mañana caía sobre el pelaje sucio, revelando heridas antiguas. Tenía unas manchas oscuras en el cuello, justo donde la cadena rozaba la piel. Y aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta, cualquiera podía ver que ese animal ya estaba más cerca de rendirse que de seguir. Mateo tragó saliva. El pan en su mano pesaba más que cualquier otra cosa. No debería, murmuró, pero sus pies no se movieron. Un golpe seco lo sobresaltó. Una piedra rebotó a pocos metros del caballo. 3 muchachos, los hijos de don Hilario, reían entre ellos. «A ver si se mueve el flaco ese», gritó uno. «Ni sirve para nada, ya ni para cargar sirve», dijo otro. Mateo sintió cómo la rabia le apretaba el pecho. Caminó hacia ellos sin pensarlo. «¡Déjenlo! ¿Qué les hizo?» Los muchachos lo miraron con burla. «Uy, el defensor», dijo el mayor. «Mejor vete a tu casa, niño. Este animal no vale nada. Vale más que ustedes 3 juntos», respondió Mateo, sin temblar. El mayor dio un paso hacia él amenazante. Pero antes de que dijera algo más, se abrió una ventana en la alcaldía. «Muchachos, déjense de tonterías», gritó don Hilario desde adentro. «Lárguense a la escuela». Los 3 se fueron refunfuñando, lanzándole miradas feas a Mateo. Él respiró hondo. No sabía si había sido valiente o tonto, pero ya estaba hecho. Entonces volteó al caballo. El animal lo miraba, pero esta vez sus ojos no estaban apagados. Había algo ahí, una chispa pequeña, como cuando la leña recién empieza a prender. Mateo abrió la servilleta. El olor a pan recién hecho, aunque suave, le revolvió el estómago. Partió el bollo en 2. Dudó. La mitad era demasiado pequeña para llenarlo, la otra demasiado valiosa para regalarla. Pero luego recordó la tos de su madre, recordó la pobreza de la casa, y aún así, ahí estaba, plantado frente a un caballo que no tenía a nadie. «Está bien», susurró. «Tú también debes tener hambre». Le extendió el pan. El caballo acercó el hocico y, con una delicadeza que lo sorprendió, tomó el pedazo entre los labios. Masticó despacio, cerró los ojos por un segundo, como disfrutándolo. «Eso», dijo Mateo. «Come despacito, viejo». Un ruido detrás de él hizo que girara. Sentada en una banca, casi escondida entre los abrigos y las sombras, estaba la anciana de trenzas plateadas. No sabía desde cuándo lo observaba, pero sus ojos lo seguían con una atención que le hizo tragar saliva. «¿Quiere pan, señora?», preguntó Mateo, inseguro. La anciana sonrió despacio. «No, niño, gracias. Ya vi lo que hiciste». «No hice nada», respondió él, bajando la mirada. «Exacto», dijo ella. «No hiciste nada de lo que la mayoría haría. Eso ya dice mucho». Mateo no entendió completamente, pero la voz tranquila de la anciana le dio un poco de calor. Ella apoyó las 2 manos sobre su bastón y agregó: «Ese caballo no está aquí por casualidad, y tú tampoco». Él frunció el ceño. «¿Cómo que no por casualidad?». La anciana desvió la vista hacia la alcaldía. «El destino tiene formas raras de ponerse en medio. A veces empieza con un solo pan,
Antes de que Mateo pudiera preguntar algo más, una camioneta negra dobló la esquina echando humo. Era la misma que había visto el día anterior. Frenó justo frente al edificio. De la puerta bajó don Valentín, impecable como siempre, moviendo el cuello con fastidio, como si respirar aire de pueblo le molestara. Lo vio a él, al niño, al caballo comiendo, y su expresión cambió. No a ira, no a sorpresa. Otra cosa, una mezcla rara entre desconfianza y cálculo. Se acercó despacio. ¿Otra vez tú?, preguntó el forastero. Ya te dije que no te acerques a mi animal. Mateo retrocedió un paso, no por miedo, sino por reflejo. La anciana golpeó su bastón contra el piso. «No es suyo, si lo trata así». Don Valentín volteó con brusquedad. «¿Y usted quién es, señora?». La mujer sostuvo su mirada. «La que lleva más tiempo viva que usted, hablando tonterías». Mateo contuvo una sonrisa. El caballo levantó la cabeza, como si entendiera la tensión, y por un instante el viento se calmó. Fue un silencio corto, pero intenso. Uno de esos silencios que no anuncian paz, sino que presagian un cambio. Porque en esa plaza, con un niño hambriento, un caballo herido y una anciana vigilante, algo empezó a moverse. Algo que ninguno de los tres podía ver aún, pero que ya había puesto en marcha el destino de todos. Y todo por un solo pan. La historia no tardó en correrse. Primero fue la señora Antonia, la que vende empanadas junto al molino, quien le contó a su hija que un niño había alimentado a un caballo famélico con el último pan que llevaba en la canasta. Luego fue doña Lola, la que va todos los días a rezar a la iglesia, quien lo confirmó. Lo vio con sus propios ojos. El niño se lo dio como si fuera un hermano de carne, decía entre suspiros. Para el mediodía, ya medio pueblo sabía del gesto. En la carnicería, en el patio de la escuela, entre los surcos del campo, la gente hablaba bajito, pero con el corazón movido. Porque aunque a nadie le sobraba nada, aunque todos tenían problemas más grandes que ellos mismos, ver a un niño compartir su única comida con un animal golpeado removía algo que muchos creían ya perdido. Ese niño, Mateo, ¿verdad? El hijo de la costurera enferma, dijo un campesino viejo, limpiándose el sudor con el sombrero. Tiene lo que ya no se ve, alma buena, o hambre bien aguantada, respondió otro, medio en broma, pero nadie se rió. Las palabras llegaron incluso al oído del padre Mariano, quien al terminar la misa de esa tarde dijo frente a los pocos fieles que quedaban: a veces el ejemplo no lo dan los adultos, sino los niños. El corazón no se mide en años, sino en actos. Mientras tanto, Mateo no sabía nada. Volvía a su casa con las monedas en el bolsillo, sintiendo la tarde más liviana, como si el aire pesara menos. Cuando abrió la puerta, su madre seguía acostada, pero la fiebre había bajado. ¿Vendiste todo?, preguntó con voz ronca. Todo, respondió él, menos uno. Doña Fabiola lo miró, extrañada. ¿Y el que quedó? Mateo se encogió de hombros. Se lo di al caballo de la plaza. Estaba muy mal, amarrado, solo. Ella lo observó en silencio por un momento. Luego estiró una mano débil y le acarició la cabeza. Eso hiciste bien, hijo, porque a veces, cuando uno da lo poco que tiene, recibe más de lo que espera. Él se recostó a su lado, y por primera vez en días se durmieron sin tanto peso en el alma. A la mañana siguiente, algo inusual pasó. Mateo cruzaba la plaza rumbo al mercado, con una canasta vacía para recoger unos encargos, cuando notó un bulto junto al caballo. Se acercó, curioso. Había una bolsa de maíz molido, una cubeta de agua limpia y encima de todo una manta gruesa. ¿Y esto? El caballo lo miró. No dijo nada, claro, pero en sus ojos brillaba algo distinto, como si supiera que no estaba solo. ¿Quién te trajo esto, eh? Una voz respondió a sus espaldas. Fui yo, y también la señora Inés, y la pancha del kiosco. Mateo se giró. Era la anciana de las trenzas plateadas. ¿Y por qué?
porque tú empezaste, y los corazones a veces solo necesitan un empujoncito. Mateo se quedó quieto. No sabía qué decir. Ella le puso una mano en el hombro. No lo ves, pero algo está cambiando, niño, y tú lo encendiste. Ese mismo día, frente al mercado, don Valentín discutía con el alcalde. No vine aquí a criar animales inútiles, decía con voz cortante. Vine por tierra, por negocios. Este pueblo necesita modernizarse, no llorar por caballos. El alcalde asentía incómodo. Claro, claro. Pero la gente lo vio, don Valentín. No es buen momento para hacer ruido. Déjelo ahí un par de días más. Luego vemos... 2 días más, y ese animal se me muere, gruñó el forastero. Y si eso pasa, que quede claro, no es mi culpa, pero ya era tarde. En los callejones, en las cocinas, en las orillas del campo, la gente comenzaba a levantar la vista, a hablar entre ellos, a preguntarse si quizás, si solo quizás, todavía podían cuidar algo en común, algo suyo. No sabían bien qué, ni cómo, pero lo sentían. Un caballo viejo, un pan partido, un niño con el corazón abierto. El rumor no era de palabras, era un murmullo en el pecho, un latido nuevo, un rumor del corazón. Don Valentín no era un hombre que caminara en vano. Donde ponía el pie, esperaba que algo cambiara. Para él, la tierra era inversión, el campo una fábrica a cielo abierto y la gente un recurso más. Había llegado al pueblo con papeles bajo el brazo y promesas en la boca, pero lo único que verdaderamente traía era ambición. No se trata de quitarles nada, decía esa mañana en la sala del alcalde, mientras el sol apenas alcanzaba a calentar los ventanales. Se trata de enseñarles a producir en serio. Ya basta de mulas y azadones. Este lugar puede alimentar a medio estado, si se hace bien. Frente a él, don Hilario apenas si podía sostener la mirada. Lo conocía bien, sabía de sus negocios en otros pueblos. Primero ofrecía apoyo, créditos, maquinaria, y después, cuando la gente no podía pagar, se quedaba con la tierra. Legalmente, claro, pero con un sabor amargo que no se borraba nunca. ¿Y usted cree que aceptarán así nomás?, preguntó el alcalde, buscando una salida. Con la necesidad que tienen, respondió don Valentín, sirviéndose un trago de café sin azúcar. Van a rogar por un tractor, por un poco de alambre nuevo. Mire, esto no se hace con discursos, se hace con eficiencia. Sobre la mesa desplegó un mapa con marcas rojas. Eran los terrenos más fértiles, la quebrada, los campos del sur, las orillas del río, todos de viejos campesinos, muchos sin herederos o con papeles a medias, perfectos para una compra rápida y barata. Y ese niño, dijo de pronto, el que anda alimentando a mi caballo, mejor que se mantenga lejos. Don Hilario levantó las cejas. Mateo es buen muchacho, hijo de Fabiola, la costurera. No se mete con nadie. Exacto. No quiero que empiece a revolver las aguas. No me gusta la gente que despierta compasión. La compasión es mala para los negocios. El alcalde se quedó en silencio. Afuera, en la plaza, algunos vecinos ya rondaban al caballo, dejándole restos de comida o acariciándole el lomo sin atreverse a soltarlo. Había algo en ese animal que comenzaba a unir a la gente de forma extraña, silenciosa y poderosa. Don Valentín se levantó. Mañana me reúno con los de la cooperativa vieja. Les voy a hacer una oferta. Maquinaria nueva, tractores con GPS, aspersores automáticos, silos metálicos. Vamos a meter orden aquí, y si no quieren... No terminó la frase. Se puso el sombrero y salió, dejando un aire tenso detrás. Mientras tanto, Mateo regresaba por la plaza con una bolsa de harina al hombro. Al pasar junto al caballo, lo vio más despierto. Ya no tenía el cuerpo tan tenso. Y aunque seguía sucio y débil, sus ojos estaban más vivos. Le brillaban. «Hola, compañero», le dijo dejándole otro pedazo de pan seco en una piedra. «Vas mejorando, ¿eh?» El caballo masticó despacio. Mateo notó que alguien se acercaba. «¿Tú eres el niño del pan?», preguntó una voz femenina.
Era una joven con trenza larga y blusa bordada. Tenía los ojos curiosos y una sonrisa leve. Sí, bueno, sí fui yo, Mi mamá me contó que hiciste llorar a doña Lola, dijo riendo. Eso no lo logra ni el padrecito en Navidad. Mateo se rascó la cabeza avergonzado. No fue nada, fue algo. Yo soy Teresa, le dijo tendiéndole la mano. Mi familia tiene tierras en la zona del río y me parece que lo que hiciste está despertando algo por acá. Se señaló el pecho. Antes de que él pudiera responder, un camión pasó frente a la plaza levantando polvo. En los costados decía Agrotech, maquinaria agrícola de última generación. Mateo lo siguió con la mirada. Teresa también. Ahí vienen los tractores, dijo ella bajando el tono. Y eso es bueno. Depende. Si no nos sacan primero. Esa noche, en el cuarto de adobe, doña Fabiola contaba las monedas sobre la mesa. Alcanzaba para comprar arroz, un poco de queso y tal vez una aspirina. Mateo le habló del camión, de la visita de Teresa, del mapa que vio don Valentín desplegar sin querer cuando pasó por la ventana. Quieren quedarse con todo, mamá, con los campos, con las casas, con lo poco que aún nos queda. Ella lo miró largo rato. Entonces habrá que hacer algo. Porque cuando un patrón le pone precio a la tierra, lo siguiente que compra es el silencio de la gente. Mateo apretó los puños. El caballo, en su rincón de la plaza, levantó la cabeza con fuerza esa noche, como si algo se hubiera encendido en el aire. Y don Valentín, desde su habitación de hotel, hojeaba sus papeles como quien ya se siente dueño de todo. Pero lo que no sabía era que un pueblo herido, cuando se une, tiene más fuerza que cualquier tractor moderno. Cada mañana, antes de que el sol levantara del todo, Mateo salía con una bolsita de tela colgada del hombro. Dentro guardaba pan viejo, restos de tortilla, hasta una zanahoria que doña Clara le había regalado el día anterior. No importaba si estaba duro o si ya no olía bien. Él sabía que el caballo no era exigente, solo necesitaba comer. Cruzaba la plaza despacio, como si el mundo estuviera apenas despertando. El aire helado le raspaba los cachetes, pero su paso no se detenía, porque ahí estaba él, siempre en el mismo lugar, como una estatua viva, el caballo. «Buenos días, viejo», decía Mateo bajito. «Hoy traigo poquito, pero te va a gustar». El animal lo reconocía, no con relinchos ni saltos. Lo hacía con la mirada, con ese par de ojos grandes que, al verlo acercarse, dejaban de estar apagados. Y eso bastaba. Mateo rompía el pan en pedacitos y se los ofrecía en la palma. El caballo los tomaba con suavidad, sin apuro. Luego le daba un empujón leve con el hocico, como si agradeciera sin palabras. Con el tiempo, empezó a notarlo. El caballo no reaccionaba igual con los demás. Cuando Teresa intentó acercársele con una cubeta de agua, el animal se mantuvo inmóvil. Ni un movimiento. Cuando los niños de la escuela lo rodearon con gritos y juegos, el caballo bajó la cabeza como queriendo desaparecer. Pero cuando Mateo llegaba, levantaba la mirada. Siempre. «¿Será que te parezco a alguien?», le preguntó una vez. «¿O solo estás cansado de gritos?». El caballo movió una oreja como si lo escuchara. Una mañana, mientras le ofrecía una zanahoria entera, Mateo notó algo. Una cicatriz larga, delgada, que cruzaba uno de los flancos del animal. No era vieja, tampoco reciente, parecía una herida mal cerrada. «¿Quién te hizo eso, eh?». El caballo retrocedió un poco. Mateo se quedó quieto. No era miedo, era memoria. Esa cicatriz venía con un recuerdo, y no era bueno. «No te voy a hacer daño, te lo juro». El animal volvió a acercarse. Comió en silencio. Luego apoyó el hocico en el hombro del niño, apenas un segundo, y fue suficiente para que a Mateo se le hiciera un nudo en la garganta. Lo que comenzó como un gesto aislado se convirtió en rutina, y la rutina en algo más.
porque aunque don Valentín seguía manteniendo al caballo amarrado, lo hacía con menos empeño. Ya no revisaba la cadena todos los días. Se distraía con reuniones, papeles, citas con ingenieros agrónomos que venían de la ciudad a hablar de tractores, aspersores y toneladas de maíz. La gente del pueblo seguía llevando sobras, agua o paja. Pero notaban lo mismo que Mateo. El caballo solo aceptaba comida de él. A los demás los observaba con desconfianza. No huía, solo esperaba. «Está esperando a ese niño», decía doña Inés, como si supiera que con él no le va a pasar nada. Una tarde, mientras Mateo acariciaba la crin desordenada del animal, escuchó pasos detrás. «Te está tomando cariño», dijo Teresa, cruzando los brazos. «A mí me ignora». «No es por mal», respondió Mateo. «Yo creo que ya le hicieron mucho daño. ¿Tú crees que don Valentín lo maltrata?» «Yo no creo, estoy seguro». Ella lo miró, seria. «La otra noche lo vi. Salió borracho de la cantina y le gritó al caballo como si fuera su enemigo. Le pegó con la correa. Yo quise gritarle, pero me dio miedo». Mateo apretó los dientes. «No es justo. Nada aquí lo es. Pero hay algo en ti. No sé. Ese caballo no está aquí solo por estar». Se quedaron en silencio. El viento movía los árboles secos de la plaza y, a lo lejos, las campanas anunciaban las 6. Antes de irse, Mateo sacó una manzana que había guardado. Era pequeña, algo arrugada pero aún dulce. El caballo la olió y la aceptó con un relincho suave, como un suspiro largo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Teresa. «¿Qué?». «Nunca lo había oído hacer un sonido. Nunca». Mateo sonrió. «A lo mejor ya está diciendo gracias». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, desde el balcón de la alcaldía, don Valentín los miraba. No con ternura, no con curiosidad, con una mezcla de molestia y sospecha. El caballo, ese viejo inútil, según él, se estaba volviendo un problema. Y Mateo, ese niño que nadie tomaba en cuenta, también. La madrugada cayó como una losa sobre el pueblo. De esas noches en que el frío se cuela por las paredes, se mete bajo las cobijas y se acomoda en los huesos. Ni los perros ladraban. Todo era un silencio denso, aplastante, hasta que se escuchó un relincho fuerte, largo, desesperado, como un lamento que rompía la oscuridad. La primera en despertar fue doña Lola, que vivía justo frente a la plaza. Se sentó en su cama con el corazón apretado. No era un sonido común, no era un simple animal quejándose del frío. Aquello tenía algo más. «¡Ay, Diosito!», murmuró santiguándose. En otras casas, ventanas se abrieron con temor. Hombres con cobijas al hombro salieron a mirar. Nadie veía nada, pero el relincho se repitió. Y luego, el silencio más profundo. Mateo despertó también. Saltó de la cama como impulsado por un resorte. «¿Escuchaste eso?», preguntó en voz baja. Su madre no respondió. Dormía profundamente, al fin sin fiebre. Mateo se puso la chamarra encima del pijama, agarró una linterna vieja y salió corriendo. El aire le cortaba la cara, pero no se detuvo. Algo dentro de él sabía que no era una noche cualquiera. Al llegar a la plaza, la vio vacía, demasiado vacía. El poste donde solían amarrar al caballo estaba solo. La cadena colgaba rota, no como si alguien la hubiera soltado con cuidado. No, estaba reventada, como si el animal hubiera tirado con todas sus fuerzas. «No puede ser». Mateo iluminó el suelo con la linterna. Ahí estaban, huellas de cascos frescas marcadas en la tierra húmeda. Eran erráticas, torcidas, como si el caballo hubiera huido a toda velocidad, sin rumbo claro. «¿A dónde te fuiste?». A lo lejos, escuchó un leve murmullo. Varios vecinos empezaban a acercarse con lámparas, faroles y preguntas. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el caballo? ¿Quién lo soltó? ¿Fue un ladrón?». Mateo negó con la cabeza. Señaló las huellas. «Se fue solo, o algo lo hizo correr». Un señor se agachó a tocar la cadena. «Esto está desgarrado, como si la rompió con el cuello». «¿Y pa' dónde agarró?». Mateo miró las marcas.
Iban en dirección al callejón que llevaba hacia la iglesia. No dudó. Voy a buscarlo. ¡Hey, niño!, gritó alguien. No vayas solo. Pero él ya iba corriendo, linterna en mano. El callejón estaba oscuro y húmedo. Las paredes de piedra devolvían el eco de sus pasos. A cada tanto encontraba una nueva pisada. Más adelante, una marca en la pared, como si el caballo se hubiera recargado, agotado. Y luego, al fondo, frente a la puerta lateral de la iglesia, lo vio. El animal estaba ahí, parado, con el lomo cubierto de escarcha, respirando con dificultad. Sus ojos se clavaron en los de Mateo como si esperara algo. El niño se acercó sin hablar, lentamente. Ya estoy aquí. El caballo no se movió, no retrocedió. Solo bajó un poco la cabeza, como rindiéndose. Mateo alargó la mano y la puso sobre el cuello del animal. La piel estaba caliente a pesar del frío, latía rápido. Detrás de él pasos. Teresa apareció con la cara pálida por el susto. «Mateo, ¿estás bien?» «Sí, lo encontré». Ella se acercó con cuidado. «¿Qué haces aquí, viejo?» El caballo soltó un resoplido. No parecía asustado, tampoco feliz, solo agotado. Unos minutos después llegaron más vecinos. Rodearon la escena sin hablar demasiado. Algunos bajaban la mirada, otros se la cruzaban entre sí. Nadie sabía qué decir. «¿Y ahora qué?», preguntó uno. Mateo miró al caballo. «Hay que llevarlo a un lugar seguro. Ya no puede volver a esa cadena». «Pero es del forastero», dijo otro. «¿Y qué?», interrumpió Teresa. «¿Van a esperar que lo mate a golpes?». Un silencio tenso. Entonces habló doña Lola, que también había llegado. «Este animal ya no es de nadie, pero sí es de todos». El padre Mariano, que había sido despertado por el alboroto, se acercó con calma. «Podemos meterlo al patio de la iglesia por ahora. Ahí hay cobijo y no se mete nadie». Mateo sonrió. El caballo también, o eso le pareció. Esa madrugada, mientras el pueblo se arropaba de nuevo con los pies fríos y el corazón inquieto, una verdad empezaba a crecer sin que nadie la nombrara. Ese caballo, flaco y herido, se había vuelto símbolo de algo que nadie sabía cómo decir, pero lo sentían. Y en lo más hondo, sabían que la calma no iba a durar mucho. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando el pueblo despertó con una imagen distinta. Ahí estaba el caballo, suelto, caminando despacio frente a la iglesia, sin cadena, sin dueño a la vista, con paso tranquilo pero firme, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Y a su lado, Mateo. Camisa remendada, mirada seria, una cuerda suelta en la mano que no usaba. No lo guiaba, solo lo acompañaba. La escena detuvo a todos. Los que iban al molino, los niños rumbo a la escuela, las mujeres que abrían los puestos de pan. Nadie dijo nada, solo miraban. «¿Ese es el caballo del forastero?», preguntó uno. «No, ese ya no es de nadie», respondió otro. Mateo caminaba derecho, como si la plaza fuera suya. El caballo lo seguía pegado, sin apuro, como si confiaran el uno en el otro de toda la vida. Teresa los observaba desde la banqueta, con los brazos cruzados. «Míralo nada más», dijo en voz baja, y una sonrisa se le escapó sin permiso. Doña Inés se acercó a ella. Cuando un niño camina con un animal herido sin amarrarlo, es porque ya se entendieron más de lo que nosotros entendemos entre nosotros. Los pasos de Mateo lo llevaron hasta el centro de la plaza. Ahí se detuvo. El caballo también. El silencio era tan profundo que hasta se escuchaban los pajaritos de la iglesia sacudiendo las tejas. Mateo alzó la voz. «No le va a hacer daño a nadie. No se va a escapar. Solo quiere estar tranquilo». Nadie respondió, pero nadie se movió tampoco. Entonces, el padre Mariano, que ya estaba listo para abrir la iglesia, salió con su bata aún desarreglada. «Déjenlo estar. El que ha sufrido tanto no necesita que lo vigilen, sino que lo dejen sanar». La gente se empezó a dispersar, pero de reojo seguían mirando. Algo había cambiado. Porque la figura del caballo, sucia, vieja y herida, ya no era la de un estorbo.
Y Mateo, ese niño de casa pobre que apenas hablaba, de pronto parecía más grande, no por el tamaño, por la certeza con la que se paraba junto al animal. Esa misma tarde, don Valentín volvió al pueblo después de una reunión en la capital. Bajó de la camioneta con prisa, el teléfono pegado al oído y los ojos puestos en el edificio municipal. Pero se detuvo en seco al ver la escena. El caballo, su caballo, caminando libre. Mateo sentado a su lado, leyendo un cuaderno escolar, mientras el animal mordisqueaba pasto seco sin correa ni vigilancia. ¿Pero qué? Soltó, colgando la llamada de golpe. Se acercó a paso rápido, con la cara roja de furia. «Niño, ¿quién te dio permiso para tocar a mi caballo?» Mateo se levantó despacio. «No lo toqué. Él me sigue porque quiere. Ese animal es mío», gritó don Valentín, «y va a volver a su cadena, te guste o no». El caballo, como si entendiera, relinchó fuerte y dio un paso hacia adelante. Nadie lo detuvo. Nadie habló. Mateo puso una mano en el lomo del animal y el caballo se calmó. Doña Lola, que miraba desde una banca, se levantó con ayuda de su bastón. «Ese caballo ya no es suyo, señor. Usted lo trató como herramienta, y los animales no son herramientas, son seres vivos. ¿Y qué quieren ahora? ¿Adoptarlo como mascota del pueblo?», bufó don Valentín. «Esto es ridículo». El padre Mariano se acercó, con calma. «No se trata de adoptarlo, se trata de reconocer lo que no supo cuidar. Yo lo traje hasta aquí, ese animal me ha servido años, es mío por derecho». Mateo lo miró fijo. «Entonces váyase con él». Don Valentín parpadeó, confundido. «¿Qué? Si de verdad lo quiere, váyase con él, llévelo a donde usted viva, móntelo, acarícielo, hágalo comer de su mano». El silencio se hizo más denso. ¿O tiene miedo de que no lo siga? El rostro de don Valentín se endureció. Dio un paso adelante. El caballo no se movió. Dio otro. El animal alzó la cabeza. Un relincho bajo, grave, se le escapó del pecho. Una advertencia, una frontera. Don Valentín levantó las manos. «¡Va! ¡Hagan lo que quieran! ¡Para lo que sirve ya!» Y se fue. Se subió a su camioneta y arrancó con rabia. Los vidrios cerrados, la cara tensa, pero en el retrovisor miró una última vez al caballo, al niño, al pueblo mirándolo, y algo en él se quebró un poco. Esa noche, Mateo se sentó bajo el árbol de la iglesia con el caballo recostado cerca. El animal dormía, tranquilo, y por primera vez en muchos días, el pueblo también, aunque no sabían qué vendría después, sentían algo raro, unidad. Un niño pobre y un caballo abandonado se habían convertido en el espejo de todos. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, ya nada sería igual. Era casi mediodía cuando Mateo vio al caballo moverse solo, sin que nadie lo llamara. Caminaba lento, pero decidido, con la cabeza alta, como si supiera exactamente a dónde iba. Mateo, curioso, lo siguió. No gritó, no corrió, solo caminó detrás, dejando que fuera el animal quien marcara el paso. Lo siguió por entre las casas, por el camino que bordea la acequia seca y finalmente hasta un rancho grande con portón de hierro oxidado, el terreno de don Valentín. El caballo se detuvo frente a un galpón viejo, apartado, con las puertas entreabiertas. Miró a Mateo como si le dijera, «Ahí es», y luego simplemente se acostó bajo la sombra. El niño miró a su alrededor. No había nadie. El viento arrastraba polvo y papeles secos. Se acercó al portón, empujó despacio, crujió. «¿Qué haces?», se preguntó a sí mismo, pero la curiosidad le empujaba más fuerte que el miedo. Entró. El interior del granero olía a tierra, a madera húmeda y a algo más, como aceite rancio. Había cajas, herramientas viejas, sacos rotos, pero lo que captó su atención fue una mesa al fondo, con documentos desparramados, archivos, carpetas abiertas, planos con dibujos de campos y marcas rojas. Mateo se acercó, despacio, puso la canasta en el suelo y empezó a revisar. Proyecto agrícola, fase 1.
Adquisición de terrenos no escriturados. Leyó en voz baja. Le temblaban las manos. Entre los papeles encontró una lista de nombres. Gente del pueblo, muchos ya mayores, otros que apenas vivían de lo que sembraban. Junto a cada nombre, una anotación. Ofrecer tractor a cambio. Presionar con impuestos. Expropiación por abandono. Mateo apretó los dientes. Esto no es ayuda, esto es un robo disfrazado. Siguió escarbando. Encontró una copia de planos, donde el pueblo estaba partido por líneas rectas. Carreteras nuevas, silos, zonas de riego artificial, todo sin respetar casas, huertas ni cultivos. Va a pasar por encima de todos, susurró. Y entonces escuchó algo, una pisada, fuerte. Mateo se giró, rápido. La puerta del granero estaba abierta, pero ahora había alguien en el umbral. ¿Buscas algo, muchachito? Era don Valentín. Su voz sonaba baja pero cargada, como una cuerda tensa a punto de romperse. Mateo retrocedió un paso. Yo solo vi al caballo venir. ¿Pensaste que podías meterte a una propiedad privada y revolver mis papeles? Dio otro paso. Ya estaba adentro. No, solo vi los planos. Los nombres. Don Valentín lo miró con frialdad. Su mano bajó hacia el cinturón, donde colgaba una vieja navaja de campo. ¿Y qué piensas hacer con eso, Mateo? ¿Llevarlo a tu maestra? ¿A tu mamá? ¿Contarle al padrecito? El silencio era espeso. El niño tragó saliva. ¿Por qué quiere quedarse con todo? ¿No tiene ya suficiente? Don Valentín sonrió. No una sonrisa amable, sino esa mueca torcida de quien se siente superior. ¿Suficiente? Niño, uno nunca tiene suficiente cuando quiere cambiar el mundo. Ustedes viven estancados en el barro. Yo voy a traer progreso, con o sin permiso. Mateo apretó el puño. Eso no es progreso, es pisar a los que menos tienen. Y entonces, desde afuera, se escuchó un relincho, fuerte, claro, como un grito. Don Valentín giró la cabeza. Mateo aprovechó, agarró una carpeta y corrió. «¡Vuelve aquí!», gritó el hombre lanzando una caja al suelo. No sabes con quién te estás metiendo, pero Mateo ya corría por el camino de tierra, con los documentos bajo el brazo y el corazón reventándole en el pecho. El caballo, como esperándolo, lo miró desde la sombra del granero. Mateo no se detuvo, siguió corriendo rumbo al pueblo, sin saber aún a quién debía confiarle esa información. Sabía que lo que llevaba podía cambiar todo, que en esas hojas había pruebas suficientes para detener al hombre que quería arrebatarles su tierra. Pero también sabía que, si las cosas salían mal, podía poner a su madre, a Teresa, y a él mismo en peligro. Corrió hasta llegar a la plaza. Se detuvo sin aliento, sudando frío. Miró los papeles, luego miró la iglesia, la escuela, el mercado. Todo podía perderse si no hacía algo. Y aquí va la pregunta. Para ti que estás escuchando esta historia, ¿qué harías tú si tuvieras en tus manos los secretos que pueden salvar a tu pueblo, pero también podrían ponerte en la mira del hombre más poderoso? ¿Te quedarías callado? ¿O hablarías aunque te costara todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en el lugar de Mateo, porque lo que viene va a cambiarlo todo. Mateo no alcanzó a dar 5 pasos desde el portón del rancho cuando sintió un tirón seco en el brazo. «Te dije que no te metieras donde no debes», escuchó detrás de él. Don Valentín lo había alcanzado. Le apretaba el brazo con fuerza, como si quisiera aplastarle los huesos. Mateo intentó zafarse, pero el hombre lo sostuvo con más violencia. «¡Suelta! ¡Me está lastimando!» «¿Y tú crees que no me estás lastimando a mí?», espetó don Valentín, con la cara desencajada por la rabia. «Te metiste con mis planes, mocoso insolente». El niño apretaba la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. El viento levantaba polvo a su alrededor, pero ni eso enfriaba la tensión. «¡Devuélveme eso!», gruñó el hombre. «No, esto no es suyo, es del pueblo», gritó Mateo con la voz temblando pero firme. Valentín lo jaló más fuerte. El niño soltó un gemido. En ese momento, desde lejos, alguien gritó: «¡Eh! ¿Qué está haciendo?».
Teresa corría por el camino de tierra agitando los brazos. Atrás de ella venían 2 campesinos con sombreros y machetes al cinto. Valentín soltó a Mateo de golpe. «Esto no termina aquí, escuincle». Mateo retrocedió unos pasos, respirando con dificultad. Lo miró directo a los ojos. «No me importa, voy a decir todo». Teresa llegó hasta él y lo agarró de los hombros. «¿Estás bien?» Mateo asintió. Le mostró la carpeta. «Lo tengo, está todo aquí. Nombres, firmas falsas, mapas». Es cierto lo que sospechaban. Nos quiere sacar a todos. Los campesinos se acercaron. Uno de ellos, don Tomás, leyó rápido una hoja. «Esto es serio, chamaco. Esto lo puede parar todo». Pero Teresa lo miraba distinto. No con alivio, con miedo. «Mateo, ahora sí estás en peligro. Ese hombre es poderoso. No le importa a nadie. Si no lo frenamos ya, va a ser peor». El niño guardó la carpeta dentro de su chamarra. «No me importa, ya empecé. No me voy a quedar callado». Esa noche, cuando Mateo llegó a su casa, su madre ya lo esperaba en la puerta, con la cara desencajada. «¿Dónde estabas, hijo?» «Teresa vino a decirme lo que pasó. Te pudo hacer daño ese hombre». Mateo se sentó en la cama y abrió la carpeta. «Tenemos que hacer algo, mamá. No podemos dejar que nos quite lo poco que tenemos». Doña Fabiola se arrodilló frente a él y le agarró las manos. «Yo sé, mi amor, pero prométeme que no te vas a exponer solo. Ya no eres un niño más. Ahora eres un símbolo». Mateo frunció el ceño. «¿Símbolo de qué? De que todavía hay esperanza en este pueblo, de que no todos se venden ni se doblan, pero no estás solo, ¿entiendes? Si vas a hablar, vamos a hablar todos contigo». Mientras tanto, en una fonda del centro, don Valentín daba un trago largo a su whisky. «Niño de porquería», murmuraba, con los ojos inyectados. Uno de sus hombres se le acercó. «¿Qué hacemos?» Ya corrió la voz. «El padrecito también lo sabe». Valentín apretó el vaso tan fuerte que casi lo rompe. «Si ese niño abre la boca mañana, se acabó el negocio». Se quedó callado unos segundos. Luego susurró: «Entonces habrá que cerrar esa boca antes». A las 3 de la mañana, un grito desgarrador despertó a medio pueblo. «¡Fuego! ¡La casa de Fabiola!». Mateo despertó con la garganta llena de humo. Su madre lo sacó a rastras mientras las llamas devoraban la parte trasera de la vivienda. Los vecinos corrieron con cubetas, toallas mojadas y gritos. «¡Saquen agua del canal! ¡Rómpanle el techo al lado para que no se pase!». En medio del caos, Teresa llegó corriendo. «¿Están bien? ¡Mateo!». Él tosía, con los ojos llorosos, pero estaba ileso. Su madre, pálida, se aferraba a un rosario. Los vecinos apagaron el fuego con esfuerzo. Cuando todo terminó, el horno de doña Fabiola y una parte del tejado estaban hechos cenizas. «Esto no fue un accidente», dijo don Tomás, mirando las marcas negras junto a la ventana. «Alguien lo provocó». Mateo se arrodilló entre las cenizas. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Fue por los papeles», dijo, temblando. «Fue por lo que sé». Y en ese silencio que quedó cuando la última chispa se apagó, los vecinos lo rodearon, uno a uno. Nadie dijo nada al principio, pero luego una voz se alzó. «Si le hacen esto a un niño por defendernos, no podemos quedarnos quietos». Otra más. «Mañana hablamos todos». Y otra: «Vamos a la plaza, que todos escuchen». Mateo levantó la mirada. La rabia se le mezclaba con el miedo, pero debajo de eso, una fuerza nueva. El pueblo ya no lo veía como un niño, lo veían como algo más. Y aunque don Valentín aún no lo sabía, había encendido una chispa que ya no iba a poder apagar. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes bajas cuando Mateo cruzó la plaza con los documentos bajo el brazo. Tenía los ojos rojos, pero no por el humo de la noche anterior. Era otra cosa: rabia, coraje y un miedo que, en lugar de paralizarlo, lo empujaba hacia adelante. La gente se empezaba a reunir, unos con termos de café, otros aún en pijama. Nadie quería perderse lo que pasaría. Todos habían escuchado del incendio,
Todos sabían que Mateo traía pruebas. Se subió a las escaleras del kiosco, tragó saliva y abrió la carpeta. «Aquí está todo», dijo fuerte para que todos lo escucharan. Los nombres de quienes iban a perder sus tierras, los planos donde ya está marcado lo que nos van a quitar. Aquí dice cómo pensaban presionarnos, casa por casa. Los murmullos no tardaron. «¡Que lo lea! ¡Muestra los papeles!». Mateo levantó una hoja con nombres y montos. Era como mostrar la lista de lo que alguien planeaba robarles a la cara. Pero justo cuando iba a seguir, una voz retumbó desde atrás. «¡Ya basta!». Don Valentín cruzó la plaza con paso firme. Iba solo, sin escoltas, sin papeles, pero con una expresión que helaba la sangre. En la mano llevaba una vara metálica. «Esto termina ahora, niño». Mateo no bajó las escaleras, siguió firme en el kiosco, pero el corazón le golpeaba las costillas. «No me va a callar», gritó apretando la carpeta. «No vengo a callarte», dijo don Valentín, levantando el brazo con la vara. «Vengo a darte una lección». La gente comenzó a moverse. Teresa intentó acercarse, pero Valentín dio un paso más, subiendo el primer escalón. «¡No se atreva!», gritó alguien desde el fondo, pero nadie se movió aún, nadie se atrevía a intervenir, y entonces se escuchó el relincho. Desde el callejón que da a la iglesia apareció el caballo. Corrió, sin rienda, sin guía, sin aviso. Corrió como si algo en su pecho lo impulsara, como si reconociera el peligro antes que todos. Valentín giró justo a tiempo para ver cómo el animal se le plantaba enfrente, con las patas delanteras alzadas, relinchando con una fuerza que sacudió la plaza entera. El forastero cayó de espaldas. La vara metálica rodó por el suelo. El caballo se interpuso entre Mateo y él, respirando agitado, con las orejas tensas y los músculos marcados como cuerdas viejas. No atacaba, pero tampoco se apartaba. Era un guardián. «¡Ese animal está loco!», gritó Valentín, arrastrándose hacia atrás. «¡Quítenmelo de encima!». Pero nadie se movió. ¡Nadie! Mateo bajó un escalón, se paró justo detrás del caballo. «No está loco, solo sabe quién es su enemigo». Uno a uno los vecinos se acercaron. Don Tomás, con el machete al cinto, doña Lola, apoyada en su bastón, Teresa, con el rostro firme. «Baje la voz, don Valentín», dijo alguien. «Aquí ya nadie le tiene miedo». El caballo bajó las patas y se quedó quieto. Su aliento formaba vapor en el aire helado. Mateo alzó los papeles de nuevo. «Esto se va a leer. Hoy. Aquí». La gente aplaudió. No un aplauso de fiesta, sino uno denso, que pesaba, como si cada palma que se juntaba dijera «ya basta». Don Valentín se quedó en el suelo. Por primera vez, su rostro ya no era de furia, sino de algo parecido al miedo. «¿Van a dejar que un niño y un animal les digan qué hacer?», gritó con voz rota. Y Teresa respondió: «No, vamos a dejar que nos recuerden quiénes somos». El padre Mariano llegó en ese momento cruzando entre la gente con su sotana agitada por el viento. «He escuchado todo, he visto suficiente». Se subió al kiosco y le puso una mano en el hombro a Mateo. «Hoy vamos a leer, y si esto es verdad, no se va de aquí, se va a los medios, al gobierno, a donde sea necesario». Mateo entregó la carpeta. El caballo, como si su misión estuviera cumplida, se echó en el pasto de la plaza. Respiraba tranquilo, en paz, y don Valentín, sin una sola palabra más, se levantó, recogió su vara y se fue caminando. Solo, nadie lo detuvo, nadie lo siguió, pero en cada paso que daba sabía que algo se había quebrado ese día. No en el niño, no en el caballo, en él. El murmullo del pueblo subía como marea. Ya no eran comentarios al oído ni suspiros ahogados. Eran voces, gritos, acusaciones lanzadas sin miedo. Algo había estallado en el aire después de lo que Mateo reveló, después de lo que el caballo hizo. «Eso es lo que nos querías hacer, Valentín, robarte lo que no es tuyo. No somos ganado, no puedes comprarnos con máquinas».
Mis abuelos trabajaron esa tierra y tú la marcas como si fuera baldía. Don Valentín, en medio de la plaza, intentaba mantenerse firme. Su camisa blanca ya no parecía tan impecable. El viento la sacudía, al igual que las voces de quienes, hasta hace poco, lo escuchaban por obligación. ¡Ya basta!, gritó él, tratando de imponerse. Yo vine a traer progreso. Ustedes son los que viven en el atraso. Una piedra rebotó en el suelo, cerca de sus pies. No lo tocó, pero fue suficiente para que diera un paso atrás. Mateo se quedó al centro, junto al kiosco, con la carpeta apretada contra el pecho. Lo rodeaba la gente, los rostros encendidos. Ya no era solo su voz, ahora era de todos. Y entonces se abrió paso entre la multitud, una figura que caminaba con lentitud, pero con una fuerza que nadie se atrevía a cuestionar. La anciana de trenzas plateadas. A cada paso, la plaza se iba quedando en silencio. Las cabezas giraban, las bocas se cerraban. «Doña Celestina», murmuró alguien. Ella llegó hasta el centro, se paró entre don Valentín y Mateo. No necesitó alzar la voz. «Yo lo vi», dijo con una claridad que atravesó el aire. «Lo vi desde el primer día. Vi cómo dejaba a ese caballo atado sin comida. Vi cómo maltrataba al único ser que no podía defenderse». Volteó hacia el pueblo. «Y también vi lo que despertó en ustedes. No fue solo un niño, fue la memoria, el recuerdo de lo que éramos antes de tener miedo, antes de que nos convencieran de que no valemos nada». Valentín bufó. «Y ahora todos se dejan guiar por una anciana. Van a tirar a la basura la inversión, los tractores, los empleos». Doña Celestina lo miró sin inmutarse. «¿De qué sirve un tractor si va sobre una mentira?». Y luego giró hacia Mateo. «Hoy este niño no nos salvó con una pistola, nos salvó con un pedazo de pan, y ese gesto vale más que todo lo que traigas en tu portafolio». Mateo bajó la mirada. No se sentía un héroe, solo estaba cansado, pero en ese instante Teresa se subió al kiosco y alzó la carpeta con fuerza. «Aquí hay firmas falsificadas, aquí hay planes hechos sin consulta. Esto se va directo a la gobernación, y si no hacen nada, iremos más arriba». El padre Mariano también se adelantó. «Y mientras tanto, nadie le toca un solo metro de tierra a este pueblo sin pasar por nosotros». La gente aplaudió, esta vez no con rabia, con certeza. Y entonces, desde un costado, alguien gritó: «Los del noticiero vienen bajando, traen cámaras». Mateo sintió que el corazón le brincaba. Valentín se dio la vuelta de inmediato. Caminó hacia su camioneta con paso apresurado. «Esto no se queda así», murmuró, aunque ya nadie lo escuchaba. El pueblo se había girado, lo habían soltado. El caballo volvió a aparecer al fondo, tranquilo, sin prisa. Mateo bajó del kiosco y caminó hacia él. La gente abrió paso. El animal le rozó la frente con el hocico y la plaza entera se quedó quieta. No por respeto, por algo más profundo, algo que se había despertado entre todos. «No nos rendimos», dijo Mateo casi en un susurro. «Gracias a ti». Doña Celestina se acercó por detrás. «No es solo el caballo, es lo que representa, la dignidad que nadie les puede quitar, ni aunque se presente con trajes, títulos y promesas vacías». Mateo sonrió. El pueblo también. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron pequeños, ni solos. Y sabían que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, justo cuando la luz dorada tocaba los tejados del pueblo, una patrulla rural, un vehículo de la prensa regional y 3 representantes de la gobernación llegaron a la plaza. No hubo desfile ni anuncios, solo una tensión silenciosa, como si el aire contuviera la respiración del pueblo entero. Don Valentín, al verlos bajar, intentó sonreír. Sacó su portafolio como si aún tuviera control. «Bienvenidos. Llegaron justo a tiempo para ver mi propuesta final». Uno de los funcionarios, de apellido Herrera, lo miró con firmeza. «No vinimos a escuchar su propuesta, señor Cueto. Vinimos por la denuncia comunitaria, los documentos falsificados y el intento de despojo». La sonrisa de Valentín se quebró.
Eso es un malentendido. Yo solo... Pero no lo dejaron terminar. El funcionario abrió una carpeta con los mismos papeles que Mateo había mostrado. Firmas calcadas, planos alterados y, lo más grave, documentos de compraventa firmados por campesinos que habían muerto hacía años. La gente se acercó. No gritaron, no lanzaron piedras, solo miraban, firmes, unidos. ¿Alguna defensa?, preguntó Herrera. Don Valentín bajó la vista. Guardó su portafolio con rabia y por primera vez se quedó sin palabras. La escena fue tan simple como contundente. Valentín, acorralado no por violencia sino por verdades, se vio obligado a empacar sus cosas. El pueblo no celebraba, pero sí observaba con dignidad recuperada. Nadie insultó, nadie empujó, solo lo vieron irse. Cuando subió a su camioneta, alguien desde la multitud alzó la voz. «Y no vuelva si no es con respeto». Otra voz. «Aquí no vendemos nuestra tierra por promesas». El motor rugió. La camioneta se alejó entre polvo, y al fondo, como un espectador silencioso, el caballo alzó la cabeza, como si confirmara que el peligro se había ido. Mateo lo acarició sin decir palabra. «Se acabó», dijo Teresa a su lado, «pero lo empezamos nosotros». Las horas siguientes fueron distintas. No hubo festejo con música, pero sí abrazos. La gente empezó a hablar entre sí como hacía años no lo hacían. Se recuperaron nombres olvidados, historias de abuelos que sembraban sin miedo, de mujeres que curaban con plantas, de jóvenes que querían quedarse y no migrar. Don Hilario, el alcalde, se paró en la escalinata de la alcaldía y, por primera vez, habló con voz clara. «Les fallé. Permití que un forastero nos viera como débiles, pero este pueblo me enseñó que no está solo. Me comprometo a revisar cada papel, a devolver cada metro que haya sido tocado sin justicia». La gente lo escuchó. Algunos creyeron, otros no tanto. Pero lo importante era que ahora nadie se quedaba callado. El padre Mariano reunió a los mayores. Se revisaron escrituras, títulos, herencias olvidadas. Lo que antes parecía perdido, ahora empezaba a tener nombre y dueño. Mateo y Teresa organizaron a los jóvenes. Limpiaron terrenos, repararon cercas, volvieron a sembrar maíz en el terreno comunal. El horno de doña Fabiola fue reconstruido por los vecinos en 2 días. Y lo más simbólico, el caballo, libre por completo, empezó a caminar entre las calles como un vecino más. Dormía cerca de la iglesia, comía del pasto junto al canal, y algunos niños hasta le ponían flores en la crin. Días después, mientras Mateo ayudaba a Teresa a cargar costales de semilla, doña Celestina lo llamó desde su banca. «Ven, niño». Mateo se acercó. «Sí, señora». Ella lo miró con esa mirada suya que parecía verlo todo. «Te tengo una verdad que no está en los papeles». Mateo se sentó a su lado, curioso. Ese caballo no era de don Valentín, nunca lo fue. Lo trajo desde otro pueblo, robado, maltratado. Solo lo usaba para probar a la gente, a ver si aquí también se le rendían, pero no contaba contigo. Mateo la miró sorprendido. «Entonces, ¿de quién es? Del que lo quiera sin amarrarlo. Y tú ya lo hiciste tuyo sin una sola cuerda». Mateo no supo qué decir. «Y ahora dime, muchacho», dijo la anciana con voz suave, «¿qué vas a hacer con todo esto?». Él miró el campo abierto, los surcos recién arados, los vecinos hablando entre ellos con esperanza en los ojos. «Voy a quedarme, a cuidar, a sembrar, a enseñar lo que aprendí». Ella asintió. «Entonces que esta tierra por fin sea para quien la trabaja». Y en ese momento, por primera vez, Mateo se sintió no solo parte del pueblo, sino raíz. Las primeras señales de que algo había cambiado no llegaron con discursos ni actas. Llegaron en forma de bultos de harina, cestos con huevos y leña apilada frente a la puerta de la casa de Mateo. Un martes, al amanecer, doña Inés golpeó suavemente la puerta con el nudillo. «Traigo levadura y manteca, ya va siendo hora de que ese horno vuelva a hablar».
Doña Fabiola, envuelta en un chal grueso, abrió la puerta y se quedó sin palabras. No solo estaba Inés, también Teresa, don Tomás y un par de jóvenes con palas y ladrillos. «Venimos a ayudarte», dijo Teresa con una sonrisa cálida. «Tú nos diste pan cuando ni tú tenías. Es justo que el pueblo ahora te devuelva el gesto». Doña Fabiola sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era tristeza. Era ese nudo raro que se forma cuando la bondad de otros te cae encima sin aviso. «¿Y el horno?», preguntó, con voz quebrada. «Hoy lo levantamos», respondió uno de los muchachos. «Y mañana huele a pan este rincón del mundo, aunque nos quedemos sin uñas». El patio se llenó de martilleos, risas y voces mezcladas. Las paredes agrietadas fueron raspadas, las tejas sueltas reemplazadas, y el horno de barro, ese mismo que el fuego casi se lleva, volvió a levantarse con más fuerza que nunca. Mateo se movía de un lado a otro, sin descanso. «Ten cuidado con esa pala», le gritó don Tomás entre risas. «No estás sembrando papas, niño, es barro, barro». Doña Fabiola, mientras tanto, se dedicó a preparar la masa. Con la espalda aún débil, pero con el alma encendida. Cada golpe sobre la harina era una promesa, cada vuelta un recuerdo. «Hacía años que no se escuchaba tanto ruido aquí», dijo observando desde la cocina. «Y sin embargo, se siente como casa otra vez». Teresa, que estaba cortando ramas secas para el fuego, respondió: «No es ruido, señora, es esperanza». Al caer la tarde, la primera tanda de pan salió del horno. No fue perfecta. Algunos quedaron más dorados de un lado, otros se pegaron un poco a la piedra. Pero el olor, ese olor llenó las calles. La gente empezó a llegar, no por invitación. Llegaban solos, como guiados por el corazón. Cada quien traía algo, una jícara de miel, un queso fresco, café recién colado. Mateo partió el primer pan frente a todos. Lo hizo sin ceremonia, pero todos lo vieron como si fuera una bendición. «A ti te toca el primero, mamá», dijo, entregándole un pedazo calientito. Ella lo tomó, lo olió y cerró los ojos. «Sabe a lo que éramos antes, a lo que podemos volver a ser». El padre Mariano se acercó con su taza de barro. «Este pan no es solo alimento, es testimonio, es símbolo». Aquí empezó todo, y todos asintieron, porque era verdad. Desde ese día la cocina de doña Fabiola no volvió a estar vacía. Los vecinos empezaron a turnarse. Unos traían ingredientes, otros ayudaban a hornear, y otros distribuían el pan entre las casas más alejadas. «Aquí no se cobra, se comparte», dijo doña Fabiola firme. «Y si alguien quiere dejar algo a cambio, que sea lo que tenga. Leña, maíz, una historia». El horno se volvió punto de reunión, lugar de conversación, de consejos, de planes para la siguiente siembra, o para organizar las nuevas cooperativas que ya se cocinaban con el mismo calor que esos panes. Mateo, cada vez más hábil con la masa, se convirtió en aprendiz oficial de su madre. «No solo es echarle agua y harina», le decía ella mientras amasaban, «es ponerle corazón, porque un pan sin alma se enfría antes de tiempo». Y Mateo escuchaba, con respeto, porque entendía que ahí, entre migas y brasas, también se tejía el futuro del pueblo. Una mañana, mientras preparaban la tercera tanda de la semana, llegó una señora con vestido azul y una bolsa de tela colgada al hombro. No era del pueblo. Caminaba con timidez, mirando todo con ojos húmedos. «¿Usted es la señora Fabiola?», preguntó. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi padre era de aquí. Me fui hace años, pero escuché lo que pasó. El niño, el caballo, el fuego, el pan. Tenía que venir a verlo con mis propios ojos». Se sentaron en la cocina, compartieron café y un pan recién salido. La mujer dejó un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Era un libro de recetas antiguas, con anotaciones a mano. «Era de mi abuela. Tal vez les sirva». Doña Fabiola lo abrazó contra el pecho. «Claro que sí, hija. Aquí, todo lo que viene con amor se convierte en casa,
Y así la cocina, el horno y el pan de esa casa no solo volvieron a alimentar cuerpos, alimentaban raíces. Y el pueblo poco a poco empezaba a entender que esa era la verdadera riqueza. Era una tarde clara, de esas que huelen a campo recién regado. Mateo, con las manos cubiertas de harina, escuchaba desde la puerta de la cocina mientras un grupo de jóvenes del pueblo discutía acaloradamente bajo la sombra del naranjo. «Lo que necesitamos no es rechazar todo», decía Pascual, un muchacho de voz firme y mirada de futuro. «Necesitamos usar lo nuevo, pero sin que nos usen». «¿Y cómo le haces eso?», preguntó Teresa cruzada de brazos. «Si traes una máquina, ¿quién la maneja? ¿Quién la paga? ¿Quién se queda con la ganancia? Ahí está el detalle», respondió Pascual, levantando una hoja con anotaciones. «Una cooperativa. La máquina no es de uno, es de todos. Se trabaja por turnos, se reparte lo que se cosecha y nadie se vende». Mateo dejó el trapo y se acercó, curioso. «¿Estás hablando de tractores?», preguntó. «¿Como los que quería traer don Valentín?». «Sí», respondió Pascual sin miedo, «pero no como él. Él quería controlarlos. Nosotros queremos compartirlos». La palabra compartir no sonó como una promesa vacía. Sonó como una raíz vieja que volvía a brotar. Al día siguiente, la propuesta fue presentada en la asamblea comunal. Don Gregorio, uno de los mayores del pueblo, se levantó con el bastón en alto. «¿Tractores? ¿Y después qué? ¿Nos van a poner a sembrar con drones? No me gusta eso». «Con respeto, don Goyo», respondió Teresa. «Nuestros hijos se están yendo porque aquí no hay futuro. Si no aprendemos a producir más, con menos desgaste, el campo se nos va a secar en las manos». «¿Y perder las costumbres?», preguntó el anciano. «No se trata de dejar la tradición», intervino Mateo. «Se trata de que no nos reviente la espalda mientras la respetamos». La sala se quedó en silencio. Nadie esperaba que el niño hablara, pero ya no lo veían como un niño. Lo escuchaban. «Mi mamá siempre dice que el pan no se hace solo con fuego. Se hace con masa buena, con manos limpias y con tiempo. El tractor puede ayudar a que el campesino tenga tiempo para su familia, para educar a sus hijos, para cuidar su salud». La asamblea asintió, algunos aún con reservas, pero con algo nuevo: apertura. Una semana después, Pascual regresó al pueblo acompañado de un joven ingeniero agrónomo. Traían planos, presupuestos y una propuesta concreta: un programa de apoyo estatal para cooperativas rurales que no exigía ceder la tierra, solo demostrar unión y buena administración. «No tienen que hipotecar ni vender nada», explicó el ingeniero. «Es maquinaria compartida y la comunidad decide cuándo, cómo y para qué usarla». Don Tomás, que había trabajado el campo con arado toda su vida, se rascó la cabeza. «¿Y si la rompemos?». «La reparan juntos», respondió el ingeniero. «Así como levantaron el horno de la señora Fabiola, levantan la máquina si falla. Aquí no hay patrones, hay socios». Mateo miró a Teresa. Ella asintió con una chispa en los ojos. «Eso suena justo». Con el apoyo del pueblo y la promesa del programa, los primeros campos se prepararon para probar la nueva maquinaria. Cuando el tractor llegó, pintado de rojo brillante, no hubo celebración pomposa, pero sí un momento silencioso, poderoso. Los mayores lo tocaron como si fuera un animal extraño. Los niños lo rodearon como si fuera un monstruo dormido. Pascual fue el primero en subir. «Vamos a preparar la tierra del fondo», dijo, «la que siempre ha sido difícil». El motor rugió. El tractor se movió lento pero seguro. La tierra seca por años se volvió surco bajo sus ruedas. Y nadie se quedó mirando desde lejos. Todos ayudaban. Uno tiraba la línea, otro limpiaba piedras, otro marcaba con cal. Doña Fabiola observaba desde la cocina con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que vería esto sin miedo», susurró. Mateo se acercó y le dio un pan tibio. «Ni yo, mamá. Pero no lo hicimos solos». Al final del día el tractor quedó guardado bajo un techo de lámina, cubierto con lona. No había dueño, solo cuidadores.
Los jóvenes propusieron una junta cada semana. Ahí se decidiría qué tierras se trabajarían, qué productos se rotarían y cómo se distribuiría la ganancia. Nadie quedaba fuera, ni los viejos, ni los que apenas empezaban. Esa noche, en la plaza, junto al horno aún tibio, Teresa tomó la palabra. Hoy empezamos algo nuevo, y no lo hicimos por moda, ni por competir con nadie. Lo hicimos porque queremos quedarnos sin perder lo que somos. Mateo acarició la cabeza del caballo, que seguía rondando como guardián silencioso. «Y si el campo cambia», dijo, «que cambie con nosotros adentro, no con nosotros afuera viendo cómo lo compran». Todos aplaudieron. Nadie gritó, pero en sus corazones sabían que algo profundo había ocurrido, porque ahora sí estaban cambiando sin perder el alma. El sol apenas pintaba de oro los bordes del campo cuando Mateo se levantó antes que todos. Algo en el aire lo llamó. No era una urgencia ni una alarma, era más bien un presentimiento, una necesidad de silencio. Caminó despacio por el sendero de tierra que lleva al río. Llevaba una manzana en el bolsillo, un pan tibio en la mano, y la mente llena de imágenes que no se acomodaban. Todo había cambiado tan rápido, el pueblo, su madre, la tierra, que el cuerpo apenas alcanzaba a entenderlo. Al llegar a la orilla lo vio. El caballo bebía agua del río con la tranquilidad de quien ya no teme. Su pelaje, antes sucio y apagado, ahora brillaba con luz suave. Las cicatrices seguían ahí, sí, pero ya no dolían a la vista. Eran parte de él, como las arrugas de la corteza en un árbol viejo. Mateo se quedó quieto. El animal lo notó, levantó la cabeza y lo miró. No se acercó, no relinchó, solo lo vio, como si ya supiera que Mateo vendría. El niño se sentó sobre una piedra cercana. No quiso romper el momento. El agua corría suave, el viento jugaba con las ramas. Era una de esas escenas que no necesitan palabras. Después de un rato, sacó la manzana del bolsillo y la partió en dos con los dedos. «No traigo nada más, compadre», dijo en voz baja, «pero sé que esto te gusta». El caballo caminó hacia él, paso a paso, sin prisa. Cuando llegó a su lado, Mateo le ofreció la mitad de la fruta en la palma. El animal comió con calma, como si cada mordida fuera agradecimiento. Luego, sin aviso, apoyó la cabeza en el hombro del niño. Mateo cerró los ojos. «Lo hicimos, ¿sabes? No como pensábamos, pero lo hicimos. El pueblo ya no tiene miedo». El caballo no respondió, pero tampoco se movió. Era como si ambos supieran que no necesitaban más que eso. Estar vivos, estar juntos. Mateo miró el reflejo de ambos en el río. «¿Cómo llegaste hasta aquí, viejo? ¿Quién fuiste antes?» Sabía que no obtendría respuesta, pero necesitaba preguntar. «Yo no tenía idea de lo que era importante», continuó. «Solo vendía pan, cuidaba a mamá. Me conformaba con lo poco», suspiró. «Y tú me enseñaste algo sin decir ni una palabra. Me mostraste lo que es resistir, incluso cuando todo duele». El caballo levantó el hocico y exhaló fuerte. Mateo sonrió. «Sí, ya sé que no te gusta tanta charla». Entonces escuchó un crujido detrás. Se giró rápido por instinto. Era Teresa, con la mochila al hombro y la cara sorprendida. «¿Y tú qué haces aquí tan temprano?» Mateo se encogió de hombros, buscando silencio. Ella se sentó a su lado, sin decir más. Ambos miraron al caballo que había vuelto a beber del río. «¿Sabes cómo le pondría yo?», dijo Teresa tras un rato. «Bronce». «¿Bronce?» «Sí, no es de oro. No brilla como algo perfecto, pero resiste, aguanta el paso del tiempo, y cuando le da el sol, se ve hermoso». Mateo la miró y luego al caballo. «Bronce, me gusta». El río siguió corriendo. Los pájaros cantaban alto entre los sauces. Todo parecía estar donde debía. Teresa sacó un cuaderno de su mochila. «Estoy escribiendo todo, lo que pasó, lo que hicimos. No quiero que lo olviden, ni ahora ni después». Mateo la miró con respeto. «¿Y vas a contar lo del pan?» «Todo. Lo del pan, lo del caballo, lo del fuego, lo de don Valentín». Él se quedó en silencio.
¿Y si nadie nos cree? Teresa cerró el cuaderno con cuidado. No importa. Lo importante es que nosotros sí sabemos lo que pasó y que cambió algo aquí. Se señaló el pecho. Eso nadie lo borra. Mateo acarició la crin de bronce. Entonces prométeme que si alguien se olvida, tú vas a contar la historia. Teresa lo miró, seria. Y tú me prometes que vas a seguir horneando ese pan que huele a casa. Ambos sonrieron. Bronce relinchó, como si sellara el trato. 5. Regreso al pueblo. Antes de volver, Mateo se quedó un rato más, solo. Miró al caballo beber agua una última vez. Gracias, Bronce, dijo, por esperarme, por no rendirte, por recordarme que no todo lo fuerte tiene que ser violento. El caballo lo miró. Luego caminó hacia el campo abierto, sin miedo, como quien ha encontrado un lugar en el mundo. Mateo lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los maizales. Y ahí, junto al río, en ese rincón apartado del pueblo, el niño que alguna vez tuvo solo un pan en las manos se sintió más lleno que nunca. Un martes al mediodía, cuando el calor pegaba fuerte y los maizales empezaban a perfilar sus primeras espigas, 3 camionetas blancas entraron al pueblo. Esta vez no había tensión ni silencio forzado. La gente los vio llegar desde los portales, desde los campos, con los brazos cruzados y los ojos bien abiertos. Los vehículos se detuvieron frente a la alcaldía. Bajaron 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, ninguno con trajes caros ni lentes oscuros. Vestían como quien conoce el polvo y el lodo. Uno saludó con sombrero en mano. Buen día. Venimos a hablar, no a imponer. Mateo los observaba desde una banca. A su lado, Teresa cerró el cuaderno con cuidado. ¿Tú crees que esta vez sea distinto? Si no lo es, respondió Mateo, ya sabemos qué hacer. La reunión se hizo en la plaza, a cielo abierto, con sillas prestadas y café en termos de barro. Nada de oficinas, nada de protocolos. La mujer de cabello corto, que se presentó como Ana Robles, habló con voz clara. Sabemos lo que pasó aquí. Sabemos que alguien vino a mentir, a dividir, a tomar por la fuerza. No venimos a repetir eso. Los rostros del pueblo estaban atentos, pero no convencidos aún. ¿Y qué ofrecen ustedes?, preguntó don Tomás, directo. Maquinaria, respondió Ana, pero sin papeles escondidos, sin quitar tierras. Les proponemos algo claro. Ustedes conservan la propiedad, nosotros ponemos tecnología y asesoría. Ustedes deciden qué se produce, cómo y en qué condiciones. ¿Y qué ganan ustedes?, dijo doña Inés desde el fondo. Una parte justa de la producción, nada más. Y si no funciona, se rompe el trato sin que pierdan nada. Se hizo un silencio, no por desconfianza, por incredulidad. ¿Y si después se quieren quedar con todo?, dijo Teresa cruzando los brazos. Ana sonrió sin ofenderse. Por eso firmamos ante notario, con los acuerdos públicos, revisados por ustedes, con cláusulas de salida, porque la confianza no se impone, se construye. Mateo intercambió miradas con su madre, con Teresa, con los demás. Algo se sentía distinto. No era caridad ni imposición, era una propuesta horizontal. Esa misma tarde, se armó una junta en la escuela del pueblo. Las bancas se llenaron con gente de todas las edades. Ana desplegó los documentos, las cifras, los plazos. Cada cooperativa decide si entra o no, dijo. Si un grupo prefiere seguir a la antigua, lo puede hacer. Aquí nadie obliga. Los jóvenes miraban los planos con entusiasmo, los mayores los miraban con cautela. Lo que queremos, añadió Ana, es sumar, no reemplazar. Que la tecnología sea un apoyo, no un sustituto. Teresa levantó la mano. ¿Y la capacitación? Incluida técnicos que vendrán a enseñar, no a mandar. Aquí nadie va a pararse con palabras raras a decirles qué hacer. Lo aprenden ustedes, a su ritmo. Mateo se levantó entonces. Yo quiero votar, dijo. Aunque no tenga tierra, tengo ideas. Y sé que no queremos volver a lo de antes. Pero tampoco queremos perdernos en lo nuevo.
Los aplausos no tardaron. Al día siguiente, con el pueblo reunido y el padre Mariano como testigo moral, se firmó el primer acuerdo entre la comunidad y los nuevos inversionistas. La firma no fue solo tinta, fue un apretón de manos entre iguales, fue un símbolo de que, esta vez, no se vendía la tierra, se compartía el trabajo. Ana entregó el primer cronograma. En una semana llegaría un tractor, una sembradora y, lo más importante, los talleres de formación para todos. Don Hilario, el alcalde, habló con voz firme. Esto no habría sido posible sin la valentía de un niño, de un caballo y de un pueblo que supo decir «ya basta». Mateo bajó la mirada tímido. Teresa lo tomó de la mano sin decir nada. Solo apretó. Esa noche, bajo la luz de la luna, se volvió a prender el horno de barro de doña Fabiola. No para vender, sino para celebrar. El pan se repartió como se reparten las promesas cumplidas. El pueblo rió, cantó bajito y miró al cielo como quien da gracias sin decirlo. Bronce caminó entre la gente como un viejo sabio y se acostó cerca de la banca donde Mateo comía con Teresa. «¿Y ahora qué sigue?», le preguntó ella. «Sembrar», respondió él. «No solo maíz, también confianza, porque cuando la dignidad se pone primero, todo lo demás encuentra su lugar». Y esa noche el pueblo durmió sin sobresaltos, porque lo nuevo había llegado, sí, pero esta vez sin robar lo que les pertenecía. Todo empezó una mañana cualquiera, cuando doña Fabiola amasaba pan con ayuda de Mateo y un par de vecinas. En la mesa de madera, entre charlas y risas suaves, alguien soltó la pregunta: ¿y si vendemos juntos? No solo el pan, sino también el queso de doña Julia, la miel de don Rafael y la leche fresca que trae Ramona. Al principio fue una broma, pero bastaron 2 minutos de silencio para que la idea prendiera. «¿Y por qué no?», dijo Teresa, entrando con una caja de huevos. «Si ya compartimos el horno y la leña, ¿qué más da compartir la venta?». Mateo se quedó pensando. Miró a su madre, que no decía nada, pero amasaba con un ritmo distinto, como si cada golpe sobre la masa fuera una semilla. «¿Y si le llamamos el panal?», propuso Mateo tímido. «Porque todos trabajamos como abejas, cada quien con su parte, pero todos juntos». Las mujeres se miraron y sonrieron. El nombre quedó. A los 3 días instalaron una mesa larga de madera bajo el corredor de la escuela. Cubierta con un mantel viejo pero limpio, ofrecía lo que tenían: pan recién hecho, queso envuelto en hojas, botes de leche de cabra y dulces de membrillo. No había cartel, ni precios fijos, solo honestidad. Mateo se encargaba de recibir a los primeros curiosos. Teresa anotaba lo vendido en una libreta prestada, y la mamá de Mateo, sentada en una silla junto al horno, miraba en silencio con una mezcla de orgullo y nervios. El primer día vendieron poco, el segundo, algo más. El tercero, llegó gente de pueblos vecinos. «Me dijeron que aquí el pan no sabe a fábrica», dijo una señora de voz rasposa. «Sabe a casa». Un mediodía caluroso, mientras revisaban cuentas, apareció Ana Robles. Venía sin escolta, sin papeles, solo ella y una sonrisa sincera. «Escuché que tienen más que pan, que aquí se hornea esperanza». Doña Fabiola la recibió con un café fuerte y un pedazo de pan con queso. «Todo casero», dijo, «sin conservadores ni patrones». Ana probó y sonrió. «¿Y si lo hacemos más grande?». Mateo la miró desconfiado. «¿Más grande cómo?». «Una cooperativa formal, con registro, con acceso a ferias regionales, capacitación en envases, conservación, rutas de distribución». La palabra formal hizo temblar a algunos, pero Ana fue clara. «No quiero cambiar lo que son, solo ayudarlos a que lo cuenten mejor». Teresa se cruzó de brazos. «Y seguiríamos siendo dueños». «Cada quien es dueño de su parte. La cooperativa no es mía, es de ustedes. Yo solo traigo herramientas». Mateo miró a su madre. Ella asintió despacio. «Entonces enséñanos, pero sin apurarnos, porque aquí todo se cocina lento». Las semanas siguientes fueron una revolución silenciosa. Llegaron cajas para empacar,
etiquetas que decían «Hecho en el horno de Fabiola», talleres sobre fermentación, conservación de lácteos y hasta una pequeña nevera solar que instalaron junto al horno. Pero lo que no cambió fue el espíritu. Cada pan seguía amasado a mano, cada queso curado en hojas, cada litro de leche ordeñado con paciencia y frío en la madrugada. La gente venía no solo por productos, venía a escuchar historias, a compartir recetas, a dejar un poco de sí. Un día un joven reportero se acercó y grabó con su celular. «¿Qué es el panal?», preguntó a Mateo. «Una excusa», respondió, «para quedarnos, para vivir con dignidad, para demostrar que no necesitamos caridad, solo oportunidad». La cooperativa empezó a crecer, sin ruido, sin prisa. Con lo recaudado, ayudaron a una abuela a reparar su techo. Compraron útiles para los niños que empezaban la primaria y ofrecieron becas a 2 muchachas que querían estudiar nutrición. Pero el mayor logro fue invisible. La gente caminaba distinto, con la espalda erguida, con mirada firme, con orgullo de saberse parte de algo más grande que ellos mismos. Un día, Teresa encontró a Mateo barriendo frente al horno. «¿Te acuerdas cuando vendías pan solo en la plaza?». «Claro», dijo él, sin dejar de mover la escoba. «¿Y te imaginabas esto?». Mateo levantó la vista. «No, pero sí sabía que un solo pan, si se comparte, puede alimentar mucho más que estómagos». Ella sonrió. «Ya casi no eres niño, ¿eh?». «Todavía tengo hambre», respondió riendo. «Entonces sí, todavía lo eres». Y ambos supieron que lo que empezó como supervivencia ahora era vida, pan, leche y esperanza. Todo salido del mismo horno que un día estuvo a punto de apagarse. El viento corría con fuerza por la colina, esa brisa limpia que huele a tierra mojada, a campo maduro, a silencio que no pesa. Mateo se había alejado del pueblo, caminando entre los maizales ya crecidos, buscando un lugar alto, desde donde pudiera mirar todo lo que había cambiado. Y ahí estaba, la colina donde solía ir de niño, solo, a imaginar que el mundo era más grande que su hambre, pero esta vez no iba con los bolsillos vacíos ni con la barriga revuelta. Esta vez llevaba pan en la mochila y gratitud en el pecho. Alzó la vista y lo vio. Bronce, el caballo, libre, sin soga, sin marca, sin dueño, galopando entre los pastizales verdes con una fuerza que parecía salida del alma de la tierra. Mateo contuvo el aliento. No por miedo, por respeto, porque había algo sagrado en ese momento, algo que no se podía tocar, solo observar. El caballo se detuvo a lo lejos, levantó la cabeza, olfateó el viento, y aunque la distancia era grande, Mateo supo que lo había sentido. No hubo relincho, no hubo acercamiento, solo una mirada, un reconocimiento, como si ambos supieran que el viaje había terminado. Mateo levantó la mano en señal de despedida. «Gracias», susurró, «por no irte cuando más lo necesitábamos». Bronce relinchó bajo. Luego volvió a correr, no hacia el pueblo, hacia la montaña, hacia la línea del horizonte, libre, con dignidad, como debe irse quien ha cumplido su misión. Y entonces, como si el viento trajera memoria, se escuchó la voz de doña Celestina. No estaba ahí, pero sus palabras flotaban como una oración tejida en silencio. La justicia no siempre viene de los poderosos. La cámara se eleva, mostrando el campo trabajado, el horno humeando, los niños jugando en la plaza, la leche siendo embotellada y las manos amasando futuro. A veces la trae un niño con pan. Vemos a Mateo bajando la colina con paso firme, con la mochila en la espalda, con la frente en alto, y un caballo con memoria. Y entonces el viento sopla más fuerte, como si aplaudiera. El pueblo, desde lo alto, ya no se veía apagado ni triste. Las casas habían sido pintadas, las paredes tenían flores, las veredas, huellas de trabajo. El humo del horno subía recto, como una señal de que la vida ahí no solo seguía, florecía. La voz de la anciana, ya en un tono más bajo, concluye:
No olviden lo que un solo gesto puede provocar. No olviden que el alma de un pueblo no se vende, se cuida, se comparte, se defiende, como el pan caliente, como la tierra buena, como la libertad de un animal que no nació para vivir atado. Mateo llegó al borde del campo, donde la madre lo esperaba con una jarra de agua fresca. No hablaron mucho, solo compartieron el silencio. ¿Lo viste?, preguntó ella. Mateo asintió. Libre. Ella sonrió, cansada pero feliz. Así debe ser. La cámara se aleja, la música crece, y Bronce, en la distancia, se convierte en un punto entre las sombras de la montaña. El niño regresa al pueblo, pero en su pecho se queda el galope. Y así termina esta historia. Pero no se cierra, porque mientras haya alguien que comparta su pan, mientras haya quien recuerde, el caballo seguirá corriendo. Hay gestos tan simples que parecen pequeños, pero llevan dentro el poder de transformar el mundo. Un niño que compartió su pan sin pedir nada a cambio. Un caballo maltratado que eligió proteger en vez de huir. Un pueblo que despertó, no por discursos, sino por la fuerza silenciosa de la bondad. Esta historia no es solo sobre Mateo o Bronce, es sobre nosotros. Sobre lo que elegimos hacer cuando nadie nos ve, sobre cómo, incluso en la pobreza, puede florecer la dignidad, porque la verdadera justicia no siempre baja desde arriba. A veces nace desde el suelo, en las manos de quien menos tiene, pero más da. Y tú que estás viendo esto, respóndete con el corazón. ¿Qué hubieras hecho tú? Déjanos tu comentario abajo. Tu voz es parte de esta historia. Comparte este video si alguna vez has sentido que un acto pequeño puede cambiarlo todo. Dale like si crees que aún hay esperanza para los pueblos olvidados. Y si quieres seguir siendo parte de este tipo de relatos que honran nuestras raíces, nuestras heridas y nuestra esperanza, suscríbete al canal. Cada historia que llega aquí viene con alma, con memoria y con verdad. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.